Bendiciones abundantes para todos. Qué bueno poder encontrarnos nuevamente los viernes en este culto evangelístico, el cual hemos denominado Armonía de los Evangelios. Puede parecer un poco repetitivo otra vez compartir los mismos temas, pero sabemos que el Evangelio es el tema principal. Son las buenas nuevas de salvación. Es lo que Jesús vino a hacer. Es el ministerio de Jesús mismo proclamado para salvación a todo el que cree. Entonces, el tema de los evangelios, predicar el evangelio, anunciar el evangelio, exponer el evangelio, es un tema de siempre. Es el más importante. Porque se puede predicar sobre sanidades, sobre milagros, sobre prosperidad, sobre muchos temas que traen beneficios, sí, al ser humano. Pero el más importante es la salvación. Y esa solamente la obtenemos al escuchar el Evangelio de salvación. Por eso es un privilegio poder compartir, un privilegio que no merecemos. Yo por lo menos, siempre que comparto la palabra, yo reconozco, es un privilegio inmerecido que el Padre Eterno, que el Dios Altísimo comparta conmigo y me utilice como un mensajero suyo para salvación de a todo aquel que pueda escuchar este mensaje, que pueda entenderlo, que pueda recibirlo, que el Espíritu Santo abra su entendimiento y pueda ser salvo. Es el tiempo mejor invertido y la mejor enseñanza que podemos recibir. En esta ocasión me corresponde compartir sobre el panorama del Evangelio de Marcos, el Evangelio según San Marcos. El Evangelio según San Marcos, como su nombre lo dice, fue escrito por Juan Marcos. Juan Marcos, hijo de una viuda rica de Jerusalén, que hospedó en su casa a los primeros cristianos. Su casa se convirtió en un lugar de reunión, donde pues en este tiempo podríamos decir era la iglesia se reunía, era el lugar de la casa de Juan Marcos, de la mamá de Juan Marcos, era el lugar donde los discípulos, donde los cristianos se reunían, es donde Pedro, después de haber sido encarcelado y que el ángel le abrió las puertas, fue a donde estaban reunidos los hermanos, fue a la casa de Juan Marcos, de la mamá de Juan Marcos, de Marcos. Esto lo podemos mirar en Hechos capítulo 12, el versículo 11 nos dice: entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y el 12 dice: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Marcos, Juan Marcos, no fue discípulo de Jesús, o sea, él no anduvo en el ministerio de Jesús, no compartió con Jesús, no, de pronto escuchó de él, de pronto escuchó de sus milagros, de sus enseñanzas, de su doctrina, pero él no estuvo con Jesús, no fue uno de los 12 discípulos. Marcos, en algunas versiones de la Biblia, se dice que era sobrino de Bernabé, el compañero de ministerio, de misiones de Pablo. Pero en otras versiones se dice que era el primo. Bueno,
si es el primo, el sobrino o el... Lo importante es que este Marcos fue clave en la iglesia primitiva. Acompañó a Pablo y a Bernabé en su primer viaje misionero, eh, aunque después se apartó, pero después Pablo lo requirió y es decir, Marcos tuvo un papel relevante entre los primeros cristianos. Tanto así que escribió este evangelio. Eh, Marcos colaboró y anduvo mucho con Pedro. ¿Sí? De Pedro fue que Marcos recopiló varios testimonios y él recopiló de varias fuentes, pero el testimonio más importante y más completo lo recibió directamente de el apóstol Pedro, que sí anduvo con Jesús. Ya sabemos cómo fue el andar de Pedro con Jesús en los evangelios. También podemos mirar que el apóstol Pedro le transmitió a Marcos lo que él vivió con Jesús, ¿sí? Tanto así que la tradición llama a Marcos el intérprete de Pedro. Este evangelio, el de Marcos, refleja notablemente la influencia del apóstol Pedro. El contenido de Marcos es el evangelio más corto. Es el evangelio más corto. Miramos que Marcos escribió este evangelio principalmente para los romanos. Lo escribió en Roma, ¿sí? Así como el evangelio de Mateo fue escrito para los judíos, el evangelio de Marcos fue escrito principalmente para los romanos. ¿Por qué? Después ahorita miramos por qué fue escrito para los romanos esencialmente. Marcos no menciona la genealogía ni el nacimiento de Jesús, pero sí se enfoca más en los hechos milagrosos del Señor, en su ministerio. Así como mencionábamos antes, el marco histórico del Evangelio según San Marcos es que Marcos, en la época en que Nerón, el emperador Nerón de Roma, incendia la ciudad, o sea, él mismo manda a incendiar y participa en el incendio de Roma. Y con esto, con el propósito de acusar a los cristianos de este hecho. Con esta acusación, después de que Nerón incendia Roma para echarle la culpa a los cristianos, entonces instiga al pueblo a perseguir a los cristianos. Entonces se desata una persecución ardua contra todos los cristianos en Roma, ¿sí? Entonces los cristianos en Roma experimentan persecución, sufrimiento, miedo, azotes, encarcelamientos, muertes, es decir, todo lo que viene después de la acusación de haber incendiado Roma, ¿sí? Tanto así que en esta época, dicen la historia, los historiadores, que en este suceso es cuando mueren el apóstol Pablo y el apóstol Pedro, ¿sí? En esta situación de amenaza y persecución, Marcos escribe el Evangelio según San Marcos. Este Evangelio más o menos en la ciudad, como ya mencionamos, fue incendiada en julio del año 64 después de Cristo. ¿Sí? O sea, antes de la caída de Jerusalén, que fue en el año 70 después de Cristo. Entonces, Marcos, con este evangelio, está animando a los creyentes en medio de esa persecución, de ese hostigamiento, ¿sí? Está animando a los creyentes para que se fortalezcan con la vida y el ejemplo de Jesús, ¿sí? Quiere Marcos enfatizar en el sufrimiento de Jesús, que en el sufrimiento se puede ver el sentido, hay un sentido y una esperanza.
O sea, en medio del sufrimiento, cuando andamos con Jesús, hay esperanza. Se considera que el Evangelio de Marcos es el más antiguo de los 4 evangelios, porque fue escrito justamente a muy temprana de la historia de la iglesia, una época muy temprana. El propósito del Evangelio de Marcos es presentar a Jesús como el Hijo de Dios. En el primer versículo de Marcos podemos mirar que dice, lo primero que dice Jesús, dice Marcos, es Jesús, el Hijo de Dios. También quiere presentar a Jesús como ese siervo sufriente, o sea, el que sufrió pero venció, que su propósito de sufrimiento tuvo un sentido, tuvo un propósito, tuvo una causa y una victoria. ¿Sí? Marcos quiere mostrar que ser verdadero discípulo es seguir el ejemplo de Jesús. Aunque experimentemos rechazo, incomprensión, críticas y sufrimiento, debemos continuar porque hay un gozo mayor reservado para quien persevera. Como ya mencionamos, los temas de Marcos son Jesús, el Hijo de Dios. ¿Sí? Presenta a Jesús como el Hijo de Dios que suple las necesidades de quien está en él. Marcos 1:1 dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y Marcos 1:10 dice, y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y el versículo 11 dice, y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces aquí vemos que el Padre está testificando de que Jesús es su Hijo, su unigénito Hijo. También vemos que aún los espíritus inmundos reconocen a Jesús como el Hijo de Dios. En Marcos 3:11 dice, y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Hijo de Dios. Entonces, y en Marcos 5:6 dice, cuando vio pues a Jesús, de lejos corrió y se arrodilló ante él. Esto está hablando de un endemoniado que vino el demonio y se postró ante Jesús, o sea, tenía posesión de aquella persona y se arrodilló ante Jesús, ¿sí? Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Miramos cómo aún los demonios reconocen a Jesús como el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios. Y en Marcos 9:7 miramos también cómo el Padre vuelve y testifica acerca del Hijo. Aquí es en el monte de la transfiguración. Marcos 9:7. Otra vez el Padre testifica acerca del Hijo. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado. Este es mi Hijo amado, a él oíd. ¿Sí? Y ya terminando el Evangelio, en el capítulo 15, versículo 39, vemos a un extranjero, ¿sí? Declarando algo que ni siquiera el pueblo, los del pueblo de Dios, el pueblo judío declaró. Dice en Marcos 15:39, y el centurión que estaba frente a él, viendo después de clamar,
que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. También miramos a Marcos aquí, que presenta a Jesús como el Hijo del Hombre. Miramos que el Hijo de Dios, ¿por qué es importante que se vea a Jesús como el Hijo de Dios? Porque para redimirnos del pecado había que pagar un precio. Y ese precio era tan alto que ningún ser humano podía pagarlo. Solo Dios podía pagarlo. Y Dios se hizo hombre a través de Jesús para pagar ese precio. El Hijo de Dios. Ahora miramos que también lo muestra como el Hijo del Hombre. ¿Y por qué el Hijo del Hombre? Puede parecer como... Pero el Hijo del Hombre es que alguien tenía que morir. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Pero Dios no puede morir. Dios no muere. Porque Dios es espíritu, Dios es eterno. Entonces, ¿qué tenía que hacer Dios? Hacerse hombre. Por eso, también Jesús, Hijo de Dios, pero también Hijo del hombre que entregó su vida por salvarnos. En Marcos 2:10 dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Aquí vemos a Jesús como Hijo de Dios y como Hijo del Hombre. Dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. En el 2:27, o sea, Marcos 2:27 dice: también les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Y en Marcos 8:31 dice: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Y en Marcos 8:38 dice: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Y en Marcos 10:45 dice, y este es uno de los versículos claves del Evangelio de Marcos. Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Este fue uno de los propósitos grandes de Jesús. Vino a servir y dar su vida para rescatarnos. En Marcos 13:26 dice: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. En Marcos 14:62 dice: y Jesús les dijo: yo soy. Esto fue cuando fueron a arrestar a Jesús en el huerto del Getsemaní. Jesús les dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Bueno, entonces miramos cómo Jesús, Marcos lo presenta como el Hijo de Dios, como el siervo sufriente, como el Hijo del Hombre. También lo presenta como el Mesías, o sea, el ungido de Dios, el enviado de Dios. ¿Sí? Entonces, miramos cómo Marcos tiene un énfasis en su evangelio para que creamos
y aceptemos y entendamos que sí hay mayor gozo en medio del sufrimiento. Cuando pasamos por las pruebas, por dificultades, confiando en el Señor, obedeciendo a su palabra, tenemos una victoria y un gozo grande y mayor que el sufrimiento que habíamos experimentado. Jesús, modelo de sufrimiento. Jesús, el Salvador. En Marcos vemos cómo Jesús muestra, cómo Marcos muestra a Jesús. Marcos, miramos que es el evangelio más corto. Narra milagros, aun siendo el evangelio más corto, narra milagros que otros, más milagros que los otros evangelios. ¿Sí? Marcos enfatiza el tiempo del gobierno de Dios o reino de Dios con el ministerio de Jesús. Marcos presenta a Jesús como el que todo lo puede. ¿Sí? O sea, todo. Como hijo de Dios, como hijo del hombre, como siervo sufriente, como Mesías, como Salvador. Amén. Aquel que no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. En este sentido, Marco nos anima a confiar en el Señor en medio de cualquier circunstancia. Es decir, si tenemos a Jesús en nuestro corazón, podemos vivir sin temor y aún morir sin temor. Porque nuestro ser está en las manos del Señor, como dijo el apóstol Pablo. Sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos y estamos en las mejores manos, en las manos del Dios Altísimo, el Creador de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, oremos, démosle gracias al Señor por su palabra y que esta pequeña reseña del Evangelio de Marcos nos anime a seguir adelante cada día confiando en el Señor en medio de toda situación o circunstancia. Señor y Dios, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno. Tu misericordia, Señor, es para siempre, Padre eterno. A ti sea la gloria, la honra, la alabanza, el honor y la grandeza por siempre y para siempre, Rey. Mi amado Jesús, te adoro y te doy gloria. Señor, en esta hora, Señor, pongo delante de ti a tu pueblo, a tu iglesia, Señor, que por medio de esta enseñanza que hemos escuchado, que tú me has enseñado, que tú has hecho penetrar en mí, en mi mente, en mi corazón, en mi vida, asimismo en mis hermanos, sea obrando, Señor, en medio de tu iglesia. Señor, que confiemos en ti en toda circunstancia, en toda situación, que busquemos obedecerte, agradarte cada día, rendirnos a ti, Señor, y darte gloria. Señor, que entendamos que el propósito de nuestra vida aquí es para servir y no tanto para ser servidos, Señor. Que entendamos que el servicio a ti y a los demás es uno de los mayores propósitos y uno de los principales propósitos por el cual tú nos tienes en esta tierra, en este mundo. Señor, ayúdanos a vencer y sabemos que tú nos das la victoria en toda situación. Señor, bendice a tu iglesia. Mira, Señor, toda situación en medio
de cada circunstancia de tu pueblo, Señor. Sé propicio, Señor, y derrama bendición sobreabundante en el nombre de Jesús, Señor Padre eterno, sobre cada uno de los que escuchan, de los que ven y los que atienden esta palabra, Señor. Dios, que atendamos a tu evangelio, al llamado de salvación que tú nos haces, Señor. Que si hay alguno que aún no te ha recibido como Señor y Salvador, se rinda a ti, Señor, y reconozca que no hay mejor camino sino buscar la eternidad contigo, Señor. Dios, te alabamos, te bendecimos y te damos gloria porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. A ti sea la alabanza y la adoración por siempre. Amén y amén. Gloria a Dios.